Los sistemas de alarma con sensores magnéticos y de movimiento son los más populares para proteger viviendas, negocios y oficinas. Ya sea que quieras instalar este tipo de sistema por cuenta propia o que simplemente desees saber cómo se hace, en esta clase encontrarás toda la información necesaria. Los sistemas de alarma para vivienda o negocio se componen de 6 dispositivos básicos: el panel de control, el eliminador, la batería, la sirena, el teclado y los sensores. En cuanto cualquiera de los sensores percibe algo, de inmediato le envía una señal al panel de control y este activa la sirena. A grandes rasgos, así funciona el sistema de alarma. No necesariamente evita los incidentes, pero sí disuade y alerta para tener una respuesta oportuna. En este tipo de sistema, cada dispositivo se conecta al panel de control por medio de cables UTP. A todos los cables UTP que uses les vas a dar el mismo tratamiento inicial. Primero, hay que medir la distancia entre cada sensor y el panel de control, así como entre el teclado y el panel. Y por último, entre el eliminador y el panel. Ya que tenga las medidas, corta el cable en la longitud deseada con unos alicates de corte. Después, ayúdate de un cúter para pelar el aislante exterior. Los cables delgados tienen que sobresalir unos 3 centímetros o poco más de 1 pulgada. Enseguida, elige los pares de cables que vas a usar y corta el resto para que no te estorben. Finalmente, pela los cables delgados con unos alicates pelacables, de manera que sobresalgan de 3 a 4 milímetros. Hazlo con cuidado para que no quiebres el alambre de cobre. Al hacer una instalación, lo primero que debes decidir es dónde vas a ubicar los sensores. Los hay de muchos tipos y la ubicación ideal varía en cada uno. Los más comunes para vivienda y negocio son los de movimiento y los magnéticos. En el caso de los sensores de movimiento, tienen que estar colocados a 2 o 3 metros del suelo para que abarquen el área completa. De preferencia, hay que orientarlos hacia las puertas y pasillos. Esto es para que puedan detectar cuando un cuerpo de cierto tamaño se mueve o desplace en el área de cobertura o cuando entra en ella. Los sensores magnéticos, en cambio, se colocan siempre en los marcos de las puertas o ventanas, ya sea en la parte superior o inferior, y nos van a avisar cuando se abran sin consentimiento. A continuación, te voy a mostrar cómo instalar un sensor de movimiento. Quítale la tapa con un desarmador de cruz, pero no retires por completo el tornillo, solo lo suficiente para quitar la tapa. Es para evitar que el tornillo se caiga y se pierda. ¿Ves estos 2 círculos marcados? Rómpelos y apóyalos sobre el muro para indicar en dónde colocarás el sensor. Abre otro orificio para que por ahí entre el cable UTP. Yo voy a usar 3 pares de cables y uniré 2 de ellos, trenzando los hilos de cobre. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo para establecer una comunicación más estable con el panel de control. Ubica el puerto del sensor. Si te fijas, tiene varias terminales. Donde se indican los voltios, conecta tu primer par de cables. Estos van a alimentar de electricidad al sensor. Con un desarmador plano, afloja el tornillo de la terminal positiva. Introduce el alambre de cobre del cable naranja, el tuyo puede ser de otro color, y vuelve a apretar el tornillo. Asegúrate de que el cable esté bien puesto jalándolo un poco. Si se sostiene, hiciste un buen trabajo. Luego, repite el proceso con el cable naranja blanco, pero introdúcelo en la terminal negativa. Después, haz lo mismo con los pares de cables trenzados. Los que tienen color blanco, introdúcelos al común y los de colores llenos a la terminal NC o normalmente cerrado. Una vez que ya estableciste las conexiones, puedes pedir que te indique si está encendido o no con una luz LED, o también escoger el rango de cobertura, que viene señalado en metros y en pies. ¿Y qué crees? Algunos sensores tienen una configuración que puede ser atractiva para quienes tienen mascotas. Esta permite programar al sensor para no detectar animales. Así, no alertará de nada que pese menos de 15 o 25 kilogramos. Aquí terminamos con la parte interna del sensor de movimiento. Ahora, solo queda fijarlo en el muro. ¿Recuerda las marcas que hiciste previamente? Con un taladro y una broca para concreto, haz un par de orificios ahí. Enseguida, introduce los tacos con ayuda de un martillo. Si se trata de un muro de madera, este paso no es necesario, pues la madera hace el trabajo de los tacos. Ahora, fija el sensor con un par de tornillos y un desarmador. Ya que quedó bien fijo, solo queda colocarle la tapa y atornillarla. Ten mucho cuidado al manipular este tipo de herramientas. Un movimiento en falso puede causar que dañes el muro o te lastimes. Además, el montaje de los dispositivos sobre los muros es el mismo. Primero, con un lápiz, marca donde quieras que queden los orificios. Luego, haz los orificios y coloca los tacos. Finalmente, atornilla el dispositivo al muro. No hay pierde. Sigamos con el sensor magnético. Este tiene 2 partes. Una fija que se coloca en el marco de la puerta o ventana y otra móvil
que se fija directamente en la puerta o ventana. Ambas partes tienen que quedar instaladas a la misma altura para que entren en contacto, pues la alarma se activa cuando se separan. Si alguien abre la puerta, las dos partes dejan de percibir la fuerza magnética y se envía una señal al panel de control. Este, a su vez, activa la sirena. Antes de instalar un sensor magnético, tienes que saber qué parte es la fija y cuál es la móvil. Para esto, hay que abrirlas y observar. La fija se distingue porque tiene tornillos y un diodo magnético. Esta es la parte que se conecta al panel de control por medio de un cable UTP. Será la primera que instalemos. Al igual que con el sensor de movimiento, antes de hacer las conexiones, haz los orificios en el marco de la puerta o ventana, pero todavía no empotres. Enseguida, abre el orificio que está entre los tornillos. Por ahí vamos a pasar los cables. Después, afloja los tornillos ayudándote de un desarmador de cruz para meter los cables entre las placas plateada y dorada. En este caso, también trenzaremos dos pares. El cable totalmente azul con el totalmente verde y el azul blanco con el verde blanco. Primero, introduce un par y luego aprieta el tornillo para que el cable quede fijo. Haz lo mismo con el otro par. Finalmente, empotra esta parte y vuelve a colocarle la tapa. Ahora, solo queda instalarle la parte móvil del sensor. Marca dos líneas para indicar a qué altura quedó la parte fija y poder instalar ahí la móvil. Finalmente, pégalo de esta manera con cinta doble cara o, si te es posible, atorníllalo también. Y eso es todo. Así te debe de quedar. Pasemos a la instalación de teclado. Este es el dispositivo más visible de todo el sistema de alarma. ¿Te imaginas por qué? A diferencia de los sensores y del panel de control, se busca que el teclado esté a la mano para poder activar y desactivar la alarma según convenga. Otra razón es para que podamos presionar el botón de pánico en caso de que tengamos una emergencia. Yo prefiero de este tipo porque facilitan la comunicación con la o el usuario. El montaje del teclado se realiza de la siguiente manera. Hay que quitarle la tapa. Yo acostumbro a hacer palanca con un desarmador plano para abrirlo en donde tienen las pestañas. Así como lo hicimos con los sensores, vas a marcar los orificios en el muro, en la parte en donde quieras colocarlo. Para asegurarte de que quede derecho, apóyate de un nivel de mano. Puedes hacer de una vez los orificios y colocar los tacos, pero todavía no empotres el teclado a la pared. Eso lo harás hasta el final. Lo que sigue es hacer las conexiones. Primero, pasa el cable UTP por la ranura de la parte del teclado que va a ir empotrada. Después, toma la otra parte del teclado y localiza el puerto. Tiene 5 terminales, pero solo vamos a ocupar las primeras 4. Las que están nombradas con las iniciales de un color en inglés: Red, Black, Yellow y Green. Los colores de tus cables no siempre van a ser los mismos que los de las iniciales del teclado. Eso no importa. Lo que sí tienes que hacer es recordar que tu cable naranja lo conectaste a la terminal roja, el café a la negra, el azul a la amarilla y el verde, ese sí, a la verde. Posteriormente usarás esa misma combinación cuando conectes el teclado a las terminales del panel de control. Finalmente, fija la pared y cierra el teclado. El siguiente elemento que vamos a instalar es la sirena. Para fijarla en el muro, sigue el mismo procedimiento que con los otros dispositivos. De preferencia, trata de colocarla en un lugar elevado, en un área común, para que se escuche en todo el espacio. Generalmente, las sirenas ya vienen con sus propios cables para conectarse al panel de control, pero si te fijas, son bastante cortos y puede que su extensión no sea suficiente. En ese caso, puedes unirlos con un cable UTP, trenzando los alambres de cobre como lo hicimos anteriormente. De esta manera, el otro extremo del cable UTP es el que irá conectado al panel de control. A continuación, vamos a ver cómo montar las partes menos visibles: el eliminador, la batería y el panel de control. Estos 3 dispositivos tienen que quedar cerca uno del otro, en un lugar discreto, puesto que de ellos depende el funcionamiento de todo lo demás. Empezaré con el eliminador. Es el único componente que se conecta a un tomacorriente. Por dentro, tiene un transformador que disminuye el voltaje que viene desde la red de suministro con el fin de que nuestro sistema no sufra una sobrecarga. El eliminador se vincula al panel de control y así es como transmite corriente eléctrica a todo el sistema. Por eso es que esta pieza no puede faltar. Para instalarlo, solo vamos a utilizar un par de cables de nuestro cable UTP. Con un desarmador de cruz, saca los tornillos que están en la parte trasera del eliminador. Luego, enrolla el alambre de cobre de cada uno de los cables en cada tornillo. Finalmente, vuelve a atornillar y listo. Ahora, enfoquémonos en este gabinete metálico. Aquí es donde vamos a guardar el panel de control y la batería. Nota que tienes varias marcas circulares. Estas nos indican por dónde pueden entrar los cables que proceden de todos los dispositivos
y que se van a conectar al panel. En este punto ya debes tener clara la ruta que van a seguir los cables para que definas si lo mejor es que entren al gabinete por un costado o por arriba. Ya que definiste esto, entonces es momento de hacer los orificios con un desarmador de cruz y un martillo. Ahora marca en el muro el lugar donde quieras colocar el gabinete, pero todavía no lo fijes ahí. Eso lo haremos hasta el final para que sea más cómodo hacer las conexiones al panel. Como te dije, además del panel, dentro del gabinete vamos a guardar la batería. Este es un accesorio que se compra aparte y que no forzosamente lo tienes que instalar para que el sistema de alarma funcione. Sin embargo, te recomiendo que sí lo hagas. Si se llega a ir la luz o alguien desconecta el eliminador, tu sistema de alarma va a seguir funcionando gracias a la batería. O sea, la batería se encarga de acumular energía eléctrica para que en caso de ser necesario, tu sistema de alarma puede seguir funcionando por horas. La duración depende de la capacidad de la batería que elijas. Llegamos a la parte que más me emociona: hacer las conexiones al panel de control. En sí, el panel es esta tarjeta. ¿Y ves el puerto de aquí? En sus terminales vamos a insertar los cables que proceden de todos los dispositivos. Por esta razón es que decidimos que el panel de control es el cerebro del sistema de alarma. Pasa todos los cables UTP por el orificio del gabinete. Después ya no podrás hacerlo y será imposible colocar el panel dentro. El primer dispositivo que vamos a conectar es la batería. Esta ya viene con sus propios cables para que lo hagas. Solo asegúrate de respetar la polaridad de los cables, el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Enseguida está la terminal AC. Primero, afloja los tornillos con un desarmador. Así vas a poder introducir los cables que vienen desde el eliminador. Mete primero uno y ajusta el tornillo. Luego haz lo mismo con el otro. Después tenemos la terminal Bell, que es donde se conectan los cables de la sirena. Igual que la batería, esta también tiene polaridad, así que ten cuidado de no revolverlo. Después notarás 4 terminales nombradas a partir de un color en inglés. ¿Te parecen familiares? Son las mismas que se encuentran en el teclado. Por lo tanto, aquí es donde los vas a conectar. Al inicio de la clase te aconsejé que apuntaras qué cables conectabas a qué dispositivos, pues es momento de sacar esos apuntes. La combinación de colores que hiciste en el teclado debe coincidir con la que conectarás en el panel. Siguiendo las combinaciones que yo utilicé, el cable naranja lo vincularemos a la terminal roja, el cable café a la negra, el azul a la amarilla y el verde a la verde. Ahora, lo que resta es conectar los sensores a las zonas del panel. Empezaré por el sensor de movimiento. Primero, voy a conectar los cables de voltaje a la terminal auxiliar del panel. Anteriormente, usé el naranja para el polo positivo y el naranja blanco para el negativo. Luego, voy a tomar los cables verde y azul y los voy a trenzar. Luego, el par trenzado de cables que conectamos al común del sensor irá al primer común del panel. Sin embargo, no los voy a conectar de manera directa, sino a través de una resistencia como esta, de 5.6 kiloohms. La resistencia me va a servir para prevenir un sabotaje en la comunicación del sensor con el panel. En uno de sus extremos voy a enredar los alambres de cobre de los cables. Luego, voy a introducir el otro extremo en el común, siguiendo el mismo proceso que con los cables. Aflojamos el tornillo, introducimos y apretamos el tornillo. Con el sensor magnético vamos a hacer algo similar. Como este no tiene polaridad, podemos conectar cualquiera de las parejas de cables al común o a la zona del panel. Igual que con el sensor de movimiento, no vamos a introducir la pareja de cables directamente al común del panel, sino a través de una resistencia. Esta, a su vez, la podemos encajar en el mismo común en el que pusimos la del sensor de movimiento. Sin embargo, como en este caso tenemos pocos sensores y mucho espacio en el puerto, vamos a aprovechar otro común del panel. Y así tienes que conectar cada uno de los sensores sucesivamente. Básicamente, cada sensor es una zona y un panel común tiene espacio hasta para 8 zonas, o sea, 8 sensores. Ya que terminaste de hacer todas las conexiones, es momento de fijar el gabinete al muro. Sigue el mismo procedimiento que aplicamos para empotrar los otros dispositivos. Enseguida, inserta el panel a presión con los seguros de plástico que tiene. Introduce la batería y cierra el gabinete. Adicionalmente, te sugiero cubrir los cables con una canaleta. Esto servirá para protegerlos y le dará un aspecto más estético a tu espacio. Parece que hay muchos pasos, pero en realidad instalar un sensor de movimiento es un proceso bastante sencillo. Procura que todas las herramientas y materiales que uses sean de la más alta calidad. Créeme, te va a facilitar la vida. Nos vemos en otra clase para aprender más.